Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén. Hoy quiero meditar con ustedes un tema clave y fundamental en nuestra fe, que es lo que vivimos durante jueves, viernes y sábado santo. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué profundidad tiene? Y seguramente cuando si me han escuchado previamente, ¿qué sentido tiene no únicamente en Cristo, sino en mi vida? Déjenme iniciamos como siempre en fe, como con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea Señor Jesús por el don de nuestro movimiento, porque nos ayuda a comprender que a imagen de la Trinidad de amor, convertiste a la familia en sacramento. Te alabamos, Cristo Jesús, vida, verdad y camino de salvación, que con tu Espíritu nos infundes la gracia de la conversión. Por el Evangelio y la Eucaristía te damos gracias, Señor, porque hacen de nuestras comunidades familias de fe, esperanza y amor. Para FEF te pedimos fidelidad y de sus comunidades la multiplicación, para sus miembros la santidad y de su carisma la renovación. Por la intercesión de María Santísima, danos sacerdotes y matrimonios santos, para que nuestras familias sean una alabanza al Padre y de amor y generosidad, dulces cantos. Muy bien, pues hoy quiero reflexionar con ustedes el sacrificio de Jesús. Un tema que nos ocurre mucho es cuando viene la Semana Santa, que normalmente pensamos que es un evento que ya sucedió. Y eso es un grave error. El sacrificio de Jesús es un acto perenne, es un acto que continúa, que se sigue secuenciando. Déjenme inicio con la última frase que Jesús dice en la cruz. Todo está consumado. ¡Qué belleza! Nuestro Señor Jesucristo sabe que cumplió con todo lo que le pidió Dios Padre. Llevémoslo a esto ahora a nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros podemos al final de nuestra vida, o al final de nuestro día, o al final de nuestro catecismo, o al final de cierto periodo de tiempo de nuestro año calendario, de nuestro año escolar, decir todo lo hice de acuerdo al plan de Dios? Esta frase de Jesucristo es una frase importantísima. Estaba tan compenetrado en su humanidad con Dios Padre que podía tener claro lo que el Padre deseaba de él. Esto es una belleza y eso lo vamos a ver el día de hoy. Surge de la oración, en particular para la pasión, de la oración en Getsemaní. Bien, déjenme empiezo por, continúo con el concepto de que Jesús no muere o no es que lo atrapen y lo maten. Jesucristo opta por el sacrificio. Tengo otro de los varios videos que he grabado para FEF, para el movimiento, para cualquiera que guste verlos, donde hago mención de este tema. Jesús quiere meterse al pecado y desde esa profundidad del pecado transformarlo y sacarlo. Me gusta mucho quien hace el ejemplo de Tolkien en El Señor de los Anillos, cuando Frodo tiene que llevar el anillo hasta la parte, hasta Mordor, que es el lugar más perdido de toda la Tierra Media, y en el lugar más oscuro, ahí tiene que hacer el sacrificio, y está casi dispuesto a sacrificarse él mismo con tal de lograr su objetivo. Bueno, lo mismo hace Jesucristo. Jesucristo entra a la mayor profundidad hasta llegar a la propia muerte. Lo más duro que puede sufrir el ser humano, eso es lo que sufre Jesús. Entonces, a Jesús no es que lo maten, Él decide sacrificarse. Bien,
Para que exista un sacrificio siempre debe haber tres cosas claves. Tiene que haber un sacerdote que es el que lleva a cabo el sacrificio. Piénsenlo en nuestra cultura muy mexicana, en el caso de los aztecas o de los mayas. El sacerdote tenía que ser aquel que abriera el animal, en el caso de los judíos, en el caso casi de cualquier religión que hubiera sacrificio, tenía que haber alguien, una persona específica, que era quien hacía el sacrificio, mataba al cordero o mataba al animal que se estuviera sacrificando. Primera parte. Segunda parte, tiene que existir una víctima. Voy a poner el ejemplo, en el caso judío, la víctima normalmente era un cordero, ¿correcto? Y tercera, ya vimos, tiene que haber un sacerdote, tiene que haber una víctima y tiene que haber una comunión, es decir, una participación que une a quién se está dando el sacrificio y quién está dando el sacrificio, ¿ok? A quién va y de quién viene. En el caso de Jesús, Él es el sacerdote, Él es el sacrificio y Él genera la comunión entre Dios y los hombres. Y Él lo hace en plena voluntad. En muchos de los otros sacrificios, en la mayoría de los sacrificios, la víctima no decide ir al sacrificio, sino que se forza, lo tienen que amarrar al animal para ser sacrificado. En este caso, Jesucristo se entrega. Si ustedes pusieron atención en las lecturas de este jueves, viernes y sábado santo, se dieron cuenta que Jesús se entrega libremente. ¿A quién buscan? Aquí estoy. Yo soy. No se esconde. Él está listo y preparado para sacrificarse. Clave y fundamental entender esto. Bien, empecemos con la historia. San Mateo y San Marcos, voy a ocupar los 4 evangelios porque cada uno narra una parte distinta de lo que sufre Jesucristo. San Mateo y San Marcos nos dice que una vez que dijeron el himno salieron del cenáculo, recordando que Jesucristo tiene la última cena y después les dice vamos a orar al Getsemaní. Esto está en el capítulo 26 de Mateo en el versículo 30. ¿Cuál es el himno que dice Mateo y Marcos que dijeron antes de salir del cenáculo? Está formado por los salmos 115 al 118, es un cántico conocido entre los judíos que celebran que hay que recordar esto que es bien importante y que esto es un poco de historia que es importante recordarla. ¿Por qué están celebrando los judíos la Pascua? Si pusieron atención en las lecturas del Jueves Santo en particular, se habla de las lecturas de la liberación del pueblo judío de Egipto. Esa era la Pascua judía, el recordar el paso de la esclavitud a la libertad. Nosotros los cristianos, de la muerte a la vida, de la muerte a la resurrección, de las puertas del cielo cerradas a estar abiertas. Es un paso. Pascua es paso de uno a otro. Y por eso es que la Semana Santa cada año cambia de fecha, porque es la 4ª luna llena del año con lo que se inicia la Semana Santa. Por eso cada año cambia. Habría que contar toda la historia porque sabemos que es la 4ª luna llena del año. Tiene que ver con el mar muerto y lo que Moisés hace para abrir el mar. ¿Correcto? Bien. Importante. Ya era de noche cuando Jesús sale del cenáculo y como estaba la plena luna llena, como lo comentaba, la 4ª, seguramente iluminaba Jerusalén, que ya en aquellas horas de la noche seguramente estaba en silencio, y descendía sobre el monte Sión. Tienen que descender, voy a poner un gráfico que ustedes van a ver en unos minutos, van a tener que descender del monte Sión, que es donde está Jerusalén, bajar, cruzar por un valle estrecho, profundo y que normalmente estaba bastante oscuro, una especie de cementerio, para poder subir. Normalmente por ahí pasaba el torrente Cedrón, pero en esta época es una época seca, nomás por eso que estuviera seco, y subir hacia Getsemaní. ¿Ok? Bien. Importante que Jesús sabe que tiene que obedecer el plan de Dios Padre. Por eso iniciaba yo diciendo la importancia de que Jesús pueda decir todo está consumado de acuerdo al plan que Dios nuestro Señor diseñó. En el camino, Jesús le dice a sus discípulos, todos van a sufrir un gran escándalo esta noche por causa mía. Pero, especifica, si no quieren caer en esa tentación, velen y oren para no caer en tentación. Todavía San Pedro salta y dice, Señor, aunque todos los demás huyan, se escandalicen, yo no me voy a escandalizar.
Jesús, con cierta tristeza, le profetiza: antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. San Pedro aún le reclama y todo eso, pero Jesús tiene, ya desde ese momento empieza a sufrir la pasión de saber que el abandono que va a sufrir de sus propios amigos, la traición de Judas, la traición del propio Pedro al negarlo, la traición de sus discípulos de salir corriendo y alejarse del maestro. ¿Cuántas veces, llevémoslo a nosotros, a nuestra persona, cuántas veces no nos ha pasado que iniciamos el día o iniciamos un retiro, iniciamos una plática, iniciamos nuestra catequesis con un plan muy específico? Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero seguir tus planes, hoy no quiero enojarme con nadie, hoy quiero ser bondadoso, hoy quiero ser caritativo, o quiero ser buena persona. Y en muy pocos minutos perdemos eso. Veamos la reflexión. Jesús nos ve en ese momento y dice: velen y oren para no caer en la tentación. Bien, Jesús llega a un monte. Jesús en estos 3 días va a estar en 3 montes, recordando que cuando uno lee en la Biblia la palabra monte significa un lugar cercano a Dios. En muchas ocasiones, voy a hablar del caso del Gólgota, lo vamos a hablar en unos minutos más, pero aun cuando el Gólgota es un monte, no lo narran como un monte y nos imaginamos una gran montaña, no es así. Es apenas una lomita. Pero que diga la Biblia que es un monte, eso significa que es un lugar cercano a Dios. Jesús en el triduo va a estar en 3 montes. En Getsemaní, cerca de Dios, en Jerusalén, en el monte Sión, y en el monte Gólgota. Es decir, en todos los momentos estará en un lugar cercano a Dios. Una vez que salieron del monte Sión, de Jerusalén, cruzaron el torrente Cedrón, suben las pendientes y llegan al monte de los olivos, a Getsemaní. Es una montaña, fue sagrada para Jesús, de ahí partió el domingo pasado, el domingo de Ramos. Desde ahí Jesús también se elevó a los cielos en la ascensión. Y aquí vienen los simbolismos, y es bellísimo los simbolismos que tiene siempre la Biblia. Por eso el sentido literal es un tema, uno de los sentidos más importantes. El símbolo de la paz es el ramo de olivo, y Getsemaní significa prensa de aceite. El aceite de olivo es el que se usa para la iglesia para consagrar. En el paraíso, que era un jardín de delicias, el primer Adán manchó a la humanidad con el pecado. Y en este nuevo jardín, no de delicias, sino de dolores, de miedos, de penitencia, el segundo Adán, Jesús, va a expiar el pecado de todos nosotros. Los simbolismos de jardín, de monte, de olivos son claves y fundamentales para entender la historia completa. Bien, inicia la agonía psicológica de Jesús. Nos fijamos mucho y vamos a platicar mucho hoy del sacrificio físico de Jesús, del sacrificio espiritual de Jesús, pero el sacrificio psicológico de Jesús pasa el momento más fuerte en las horas que pasa en Getsemaní. Antes de entrar al huerto, que era un lugar, como decir hoy día, una zona de capillas, eran unos jardines propios para la oración, Jesús se detiene. Detiene a 8, recordando que de los 12 Judas ya no está con ellos, se fue a vender al maestro. Detiene a 8 y les pide que se queden, digamos, en un primer jardín, pero les pide que queden en oración. Les pide que estén en guardia y que estén en oración. Elige después a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Por qué? ¿Por qué los elige que lo acompañen un poco más? Recordar, hace algunas semanas vimos la transfiguración, y en la transfiguración también acompañan a Jesús Pedro, Santiago y Juan. Queda la intención que si Pedro, Santiago y Juan habían podido ver la magnificencia del Cristo, también pudieran ver aquella imagen tan gastada, tan lastimada de Jesús en Getsemaní. Es entonces que Jesús inicia su oración con una frase: mi alma está triste hasta la muerte. No significa que aquella tristeza le vaya a durar hasta la muerte, sino que aquella tristeza era tan fuerte que podría haberle provocado la muerte. Esto lo conocemos los humanos. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a alguien, algún abuelito, alguna abuelita, que cuando se muere su pareja de toda la vida,
pues dura vivo muy pocos meses, muy pocos días, porque aquella tristeza de haber perdido al ser amado le genera una tristeza tal que decide entregar el cuerpo y morir. Bueno, Jesús siente una tristeza tan fuerte que es una tristeza que le podría haber provocado, humanamente hablando, la muerte. ¿Qué es lo que Jesús está viendo? ¿Qué es lo que le está generando tristeza? Jesús, como cualquier hombre, recordando que Jesús es 100% hombre, 100% Dios, recordando el concilio de Calcedonia, donde justamente se habla de esto, Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Tiene pasiones humanas, como la tenemos todos nosotros, igualito que nosotros, solo que Él la sujeta a la razón y a la voluntad. No deja que las pasiones tengan una rienda suelta. Él la sujeta a la voluntad y a la razón. Su tristeza no es disminuida por su divinidad, ni limitada por su humanidad. Déjenme pongo este ejemplo. Tú o yo tenemos una capacidad como si fuera un vaso de agua de sufrir. Yo lleno el vaso y si el vaso se desbordara, cualquiera de nosotros se desmaya del dolor, se desmaya de la pena. ¿Ok? Porque ese vaso es mi capacidad de sufrir. ¿Ok? Porque soy solamente humano, soy 100% humano. No tengo nada, tiendo a ser santo, pero no tengo divinidad como la que tenía Jesucristo. El tamaño del vaso de Jesucristo para sufrir es infinito, porque es Dios. Lo que Él puede sufrir es infinitamente superior a lo que yo puedo sufrir. Entonces, esa tristeza no se disminuye por su divinidad, al contrario, se extrapola, se hace enorme, infinita, ni es limitada por su humanidad, porque su humanidad en ese momento se sujeta a su divinidad. Ya que como Dios ve de antemano, esta es una cosa fortísima, Jesucristo puede ver todo lo que va a sufrir en las siguientes horas, con todos los pormenores, con cada uno de los detalles, y por eso insistía, psicológicamente eso es muy fuerte. Por eso es que Dios nunca quiere que sepamos el futuro. Por eso es que Dios prefiere que no leamos cualquiera de estas cosas, de leer la mano, de las adivinaciones, de los horóscopos, porque humanamente no tenemos la capacidad de soportar ver lo que viene a futuro. Bien, pues Jesucristo puede ver aquello. ¿Cuánto es lo que está sufriendo Jesús por ver aquello? Bueno, es algo que no nos podemos imaginar. Insisto con el ejemplo del vaso. ¿Qué tristezas le genera a Jesucristo? Los apóstoles lo van a traicionar. Se quedan dormidos. Lo van a abandonar. Su madre lo va a ver en una circunstancia durísima, tristísima. Y por último, muy probablemente te vea a ti o me vea a mí. Alejado de Él, no respetando lo que Él te pide, no cumpliendo con el plan que diseñó su Padre para ti y para mí. Seguramente aquello le causa tristeza. Ese pecado que tú cometes constantemente, esa situación de pecado en la que vives, muy probablemente a Jesús en este momento lo está lastimando. Y por último, el haber sido Jesús un carpintero, un hombre rudo, de vida difícil, eso lo hacía un hombre más fuerte. Aunque es el menor de las causas, Jesús puede sufrir mucho más que lo que podría sufrir casi cualquiera de nosotros. Bien, como lo dije, la oración de Getsemaní, Jesús cae de rodillas y dice al Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Es decir, fíjense, aquí nos damos cuenta que es 100% hombre. Jesús le pide al Padre, esto que viene es demasiado fuerte. Te pido que si es posible, quítamelo. No quiero pasar por esto. Pero ¿cómo dice? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué decimos que es el cáliz? Porque la pasión de Cristo es como una copa llena de todo el pecado. Acuérdense que se mete y se tiene que inducir allá adentro a lo más fuerte y vivir aquello. Si alguien de ustedes es fan de Harry Potter, en alguna de las películas se recordarán que tiene que beber el gran mago maestro de Harry Potter, tiene que beber algo y le dice, Harry, aunque yo diga que no, tú dime que me la siga tomando. Bueno, pues es algo muy parecido. Jesús dice, yo no quiero, pero si el Padre me lo pide, voy a tomarme y vivir en mi propia carne todo el pecado que hay en el mundo. Y entonces recordar,
Dios no odia al pecador, pero sí rechaza al pecado. Y entonces todo ese rechazo de Dios hacia el pecado, Jesús lo debe de consumir, lo debe de atraer, lo debe de vivir. ¿Para qué? Para poder juntarlo todo y desde adentro de todo ese pecado, de toda esa inmundicia, poder explotar y traernos la vida. Jesús tiene que beberla completa. La palabra cáliz en hebreo significa herencia. La parte de la que le corresponde a Jesús en la herencia es esta pasión. De los pocos momentos donde Jesús no se atreve a levantar su vista es aquí. Tenía la costumbre muy seguido de levantar su mirada. Lo vimos hace algunas semanas cuando resucita a Lázaro, voltea hacia el cielo. En esta ocasión, Jesucristo no voltea al cielo, mantiene su mirada en la tierra, porque siente que Dios le es contrario. Está sintiendo lo que es el pecado, que es la lejanía de Dios. Los salmos llegan a parecer exagerados cuando ocupan esa frase de que Dios estaba furioso. Y es que es cierto, Dios quiere vengar todo el pecado y todo aquello sobre la víctima. ¿Se acuerdan que platicamos de estas tres cosas? De sacerdote, víctima y comunión. Jesucristo es la víctima. Tiene que sufrir todo ese pecado. Bien, en medio de aquella decepción, de aquel dolor, Jesús te puede ver. Y puede ver esa hora santa que tú lo acompañas. Puede ver que lo acompañas. Siente consuelo. Si recuerdan, Jesús se para en varios momentos a buscar a sus discípulos y los encuentra dormidos. Haz una oración en este instante y pídele: Señor, te quiero acompañar. Te quiero acompañar porque sé lo que sufriste. Recordando que la pasión es atemporal. ¿Puedo yo acompañar a Jesús hoy, en este instante, en este momento, en lo que Él está sufriendo en Getsemaní? Sí. Sí, es bellísimo esto. La maravilla que nos da nuestra oración es atemporal, está fuera del tiempo. Podemos orar y acompañar a Jesús en esos momentos. ¿Qué es la lucha que está recibiendo Jesucristo? Bueno, recordando, si recuerdan, cuando iniciamos la cuaresma, empieza con las tentaciones. Y las tentaciones terminan diciendo que el demonio no terminó de tentar a Jesús, sino dice la lectura que se retiró. ¿Por qué? Porque volvió con la mayor fuerza posible en aquel Jueves Santo, a tentar a Jesús, a decirle seguramente: no tiene sentido, no vale la pena, realmente no es cierto, tú realmente no eres Dios, tú realmente no vas a salvar a la humanidad. Todo eso, con la mayor fuerza posible, el demonio debe de haber ocupado a todos sus demonios para poder atacar a Jesús en aquel instante. ¿Cómo vence Jesucristo al demonio? Con tres cosas: con humildad, con paciencia y con oración. Y para acabar con esa cólera, fueron sus sufrimientos, sus lágrimas y su oración lo que clama a Dios Padre, y eso lo llega a tranquilizar. Tan terrible es la lucha que está sufriendo Jesucristo del ataque demoníaco más el ataque psicológico que le está sufriendo, que en la última hora en Getsemaní Jesús queda tirado. La sangre era rechazada por el corazón, o sea, es tanta la tensión que su propio corazón rechaza la sangre, y por los poros por donde nosotros sudaríamos, por ahí brota sangre. Se baña completamente de sangre y empieza, varios videntes nos narran, se hace un charco de sangre, de toda la sangre que sale del cuerpo de Jesucristo. Solo después de haber pasado por esta primera pasión, por esta primera que yo le llamo la pasión psicológica de Jesús, un ángel viene a consolarlo y le trae los frutos de tu oración, los frutos de la salvación propia de lo que Jesús va a hacer. Ahí estás tú. Bellísimo, bellísimo. Qué bello sería que yo llegara y le pudiera decir en ese momento a Jesús, le pudiera limpiar un poco esas llagas, de esos poros que le han salido de sangre, y lo limpiara. Y dijera: Señor, aquí estoy acompañándote. Aquí está mi oración, aquí está mi sacrificio, aquí está mi ayuno, aquí está mi abstinencia. Ya sereno, Jesús logra calmar su mente. Transformado, sale de la gruta en donde estaba, y por última vez llega con los discípulos y ya les dice una frase bellísima: duerman y descansen. Lo dice para significar que la lucha humana, no divina, humana,
de aceptar esta pasión ha finalizado. Que Él está en toda la disposición de entregarse al sacrificio que viene. Por eso les puede decir a sus discípulos, duerman y descansen. Ya pasé yo por la prueba y la he superado. Después de decir esto, añade, he aquí que el que viene a entregarme ya está muy cerca. No tiene ningún sentimiento de odio ni de rencor contra Judas. Al contrario, le dice, amigo, ¿a qué has venido? Como si quisiera decirle, ¿te das cuenta de lo que vas a hacer? Y solo le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. En algunas otras traducciones, con un beso entregas a tu maestro, con un beso entregas a tu amigo. Cristo en ningún momento busca escaparse. Judas lo besa para reconocerlo de Santiago, que era su primo y que era muy parecido a él. Lo atan de manos, lo atan de pies, lo atan de cuello. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ver en estos días la película de La Pasión de Mel Gibson, verán esto, está basada justamente en varias de los videntes que han visto lo que pasó en la Pasión de Jesucristo. Una vez que lo atan, lo llevan por golpes, por el camino. Muy probablemente no podía caminar bien, pero lo iban jalando, así que es muy probable que haya tropezado en varias ocasiones y se haya golpeado fuertemente. Y hay que entender espiritualmente que el deber nos ata. La ley de Dios ata. Es este tema que luchó Jesucristo como hombre y que nosotros también luchamos de decir es, yo no quiero, yo no deseo esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Qué triste es vernos a nosotros mismos cuando la ley de Dios nos pesa tanto que no podemos dejar de decirle a Dios, no quiero, me alejo, no me hace sentido, no quiero lo que tú quieres. Primeramente llevan a Jesús con Caifás, pero como Anás, que era su suegro, había sido sumo pontífice el año anterior, pues para en forma de halagarlo, va primero con Anás. Recordando, lo van a ver en las imágenes que voy a compartirles, que estaban en el mismo patio. Anás y Caifás vivían básicamente en la misma casa, únicamente dividida por un patio, pero entonces, como les digo, lo llevan primero con Caifás, pero Anás, que era su suegro, había sido sumo pontífice, lo llevan con él. Vivían en el mismo edificio, como ya mencioné. Estaba prohibido juzgar de noche. Esta es una regla judía que era, no se puede juzgar de noche. Sin embargo, lo juzgan de noche. De todas las injusticias que Jesús va a sufrir durante estas horas, empiezan las injusticias. Las respuestas de Jesús cuando lo empiezan a cuestionar son mesuradas y en muchas ocasiones es el silencio total. Y aún así lo abofetean, lo golpean. Estamos obligados a guardar siempre la dignidad como cristianos, tanto como Él la guardó. Por eso con mansedumbre cuando Él le reclama, ¿por qué me golpeas? Llega un soldado judío y lo golpea. Veremos en las imágenes que pondré en unos minutos más, que en ese golpe lo más factible es que hayan roto la nariz de Jesucristo, que son los primeros golpes fuertes que vemos de hecho en la sábana santa. ¿Por qué hace esto Jesucristo? Porque también voltea y dice, bueno, ¿por qué recibiría yo este golpe si estoy diciendo la verdad? Pero después de eso Jesús guarda silencio, porque se da cuenta que lo correcto es obedecer la voluntad del Padre. Tema trascendental. ¿Por qué condenan a Cristo? Y esto está en los 4 evangelios. Porque se declara el Hijo de Dios. Durante toda su predicación, durante los 3 años de su vida pública, Jesús se deja entrever como el Hijo de Dios, pero se presentaba mucho más como una profecía de Daniel, como el Hijo de Hombre, pero no se presentaba como el Hijo de Dios directamente. Hasta que el Sanedrín le pregunta, el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le contesta, sí, tú lo has dicho, yo soy el rey de los judíos. Yo soy el rey de los judíos se lo dice a Pilato, que le preguntan, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él contesta, sí, yo soy el Hijo de Dios. En ese instante sucede una escena indescriptible. Bajan de sus sitiales los jueces, los sacerdotes, se confunden con los criados y todo el mundo empieza a golpear, a bofetear. El sumo sacerdote rasga sus vestiduras y Jesucristo, que está amarrado, no puede ni siquiera levantar sus manos para cubrir su rostro. Recibe todos los golpes.
Cuando termina todo este golpeteo, deben de haber sido alrededor de las 3 o 4 de la mañana ya del día viernes. Pero debían de esperar al amanecer para poder hacerlo todo de acuerdo a la ley, que no fuera todo injusto. Si el juicio hubiera sido puramente judío, los judíos no crucificaban. Hubiera sido lapidado, recordando que aquella mujer que encuentra en adulterio hubieran tomado piedras y lo hubieran apedreado, o en algunos otros casos llegaban a una peña y lo despeñaban, es decir, aventarlo desde una peña. No lo terminan matando al estilo judío o bajo los ritos judíos. Pasa esas horas en una parte baja de la casa y ahí le dan también los siervos, los sirvientes, le dan de bofetadas, lo escupen, le avientan agua sucia. Tema trascendental. Una vez que empieza el nuevo día, se vuelve a reunir el Sanedrín y esta vez, ahora sí en pleno, confirman la decisión tomada. Jesucristo, por haberse declarado el Hijo de Dios, es un reo de muerte. Entonces, de este caminar de la casa de Anás a Caifás, ¿qué es lo que hacen? Lo llevan ante Pilato. Pilato, en medio de soldados y la multitud de sanhedritas, todo ese caminar entre el templo y la casa de Pilato, lo van también golpeando, lo van empellando para que llegara. Después de este primer interrogatorio, Pilato se da cuenta de la inocencia de Jesús. Y para querer salvarlo, no tiene el valor de hacerlo, así que va a su primer recurso, que es, lo manda con Herodes. Y Herodes esperaba ver un show. Era lo que estaba esperando Herodes, ver un show, y entonces le intenta hacer que Jesús haga algo. Sabemos que Jesús ni siquiera, mientras que con Pilato sí interpela, hay una comunicación con Herodes, no lo voltea a ver. Narran algunos de los videntes, también repito, que no voltea a ver a Herodes porque Herodes tenía N cantidad de pecados de lujuria y Jesús prefirió ni siquiera voltearlo a ver. Y por lo mismo, Herodes lo viste con ropas orientales muy vistosas para hacerlo parecer un payaso tal cual, tratando de mostrarlo como un loco, como un payaso, y lo devuelve con Pilato. Entonces Pilato ocupa otro de sus medios. Dice, ¿qué hacemos? ¿Libero a Jesús o libero a Barrabás? El criminal más odiado de aquellos tiempos. Pensemos en el mayor criminal al día de hoy y esas son las opciones que le dan al pueblo judío. ¿Libero a Jesús o libero a Barrabás? Recordando que a Jesús 5 días antes lo habían alabado en la entrada a Jerusalén. Y este era el mayor de los criminales. Y piden que liberen a este criminal. ¿Qué es lo que hace entonces? Pilato dice, lo voy a castigar y así los voy a devolver. Y empieza unas partes que personalmente me cuesta más trabajo y más dolor de reconocer, que es los azotes. Entre los judíos el límite de los azotes eran 40 azotes. Para no pasarse de ese límite de 40 azotes, normalmente daban 39 azotes. Pero Jesús no está siendo azotado por judíos, está siendo azotado por romanos. Los romanos hacían que las víctimas se azotaban. Normalmente había muchas víctimas que en los propios azotes morían de tan fuerte que eran esta pena. Los azotes normalmente eran realizados por soldados auxiliares, normalmente semibárbaros, no era gente educada, muy fuertes y que normalmente estaban ebrios, y en muchas ocasiones era gente que odiaba al pueblo judío. Aquella persona que iba a ser crucificada o que se consideraba que era un reo, que ya lo estaban llevando ahí, tenía muy poco valor, no tenía por qué haber respeto sobre él, así que había que ensañarse sobre esto. Hay un tema clave. Tanto los jueces judíos, los sacerdotes, el propio sumo sacerdote, muy probablemente hayan dado un dinero o un apoyo para que golpearan con más fuerza a Jesucristo. Y hay que recordar esto. El demonio lo más probable es que haya dado fuerza extra a estos hombres para que Jesús sufriera aún más. La columna que hoy aún existe está en una iglesia en Roma. Es una columna un poco más alta que el cuerpo de un ser humano promedio. ¿Con qué intención? De que fuera amarrado el hombre en la parte alta y sus pies en la parte baja. Y los pies quedaban un poco volando para no tener con qué resistirse. Eran 3 tipos de azotes los que recibían los
los que sufrían este castigo. Primero con varas, que dejaban una línea azulada, amorotonado, y se hinchaba muy pronto. Luego con unas ramas de espinas, como de espinas de rosa, pero imagínense unas ramas anchas, que abría la carne y hacía que la sangre empezara a correr. Y la tercera era con flagelos, imagínense como un gancho para pescar, que lo que hacía era tomar la piel y arrancar la piel. Esto es uno de los dolores mayores seguramente. En la película ustedes la pueden ver, en la de Mel Gibson, los chorros de sangre que deben de haber brotado por aquello. Cuando acaban de azotarlo frontalmente, lo voltean por delante para convertirlo únicamente en una masa. Lo más probable es que hayan rasgado tal vez hasta propia parte de la cara, parte de las piernas, del estómago, del abdomen, partes íntimas probablemente también. Y así se cumple la profecía. No hay en él parte sana. Se pueden contar todos sus huesos. ¿Por qué se podían contar sus huesos? Porque lo único que cubre al hueso es la piel. Y en muchos lugares el músculo. Se desgarra en algunos casos hasta el músculo con estos azotes. Los azotes duran alrededor de unos 45 minutos. Humanamente hablando, hubiera muerto. Pero esta fuerza, este vaso del que yo platicaba, que es la divinidad de Jesucristo, es lo que lo mantiene vivo. Jesús sufre estos azotes para expiar todos los pecados que tenemos en nuestra propia carne. Una vez que han terminado los azotes, lo sueltan de manos, lo sueltan de pies y lo llevan a un patio inferior. Los soldados van a repetir lo que pasó en el patio inferior la noche anterior, que es, lo van a golpear, pero además aquí lo van a cubrir con una túnica morada y van a construir una corona de espinas. Normalmente la corona de espinas lo imaginamos como una diadema, no es así. La corona de espinas era como un casco y lo que hacían era que las espinas estuvieran hacia adentro. Esas espinas lo que provocan en nuestro Señor es que muchas de ellas entran en el cráneo, por lo que sabemos y por lo que vieron estas videntes, algunos de ellos es muy probable que hayan dejado ciego a nuestro Señor porque tocan algún nervio óptico o el propio ojo. Y además le dan una vara, una caña a nuestro Señor como cetro, se la quitan y con eso golpean la cabeza de nuestro Señor para que aquella corona, aquella casco se introduzca más y vaya tocando en algunos términos hasta el propio cerebro. Lo regresan con Pilato y Pilato entra en una plática que le cuestiona muchísimo. Cada vez se convence más de la inocencia de nuestro Señor. Se lo demuestra su actitud, su paciencia, la forma en la que habla, el decirle yo no soy de este mundo, cómo le contesta sobre el tema de la verdad, la paz y la tranquilidad. Pero Pilato no puede con una frase: si liberas a este, no eres amigo del César. ¿Cuántos de nosotros por cubrir una posición somos capaces de traicionar nuestras creencias religiosas, de traicionar a un personaje como a nuestro hombre Dios, a Jesucristo? Una vez que lo han, Pilato se lava las manos para decir, no me meto yo con este hombre, pero tampoco me meto, recordando que cuando yo confieso cada domingo, digo yo confieso de los pecados de pensamiento, de palabra, de obra, pero también de los pecados de omisión. Pilato comete la omisión de no salvar a Jesucristo. La ley mandaba normalmente que se ajusticiara al día siguiente después del juicio, pero como venía la Pascua judía, deciden que deben de crucificar a Jesucristo aquel mismo día. Normalmente se mataba a una sola persona por día, pero en aquella ocasión mataron a 3, es decir, a estos 2 hombres y a Jesucristo. Y además a Jesús lo ponen al centro, significando que él era el peor de todos estos reos. La cruz normalmente estaba armada, como verían en esta cruz, por 2. Normalmente estas cruces son una sola figura, pero realmente era un palo vertical. En muchos casos sabemos que este ya estaba colocado en el lugar del sacrificio y únicamente se cargaba el estipe, que es el palo horizontal. Existe, por lo que vemos en la sábana santa, que es muy probable que Jesucristo haya llevado las 2 partes. ¿Por qué? Porque en el monte únicamente había puesto tal vez uno de estos palos, porque les digo, se hacía un sacrificio únicamente uno por día. Lo más probable es que haya tenido que cargar ambas. El peso promedio, el peso calculado
de la cruz era de 100 kilos, es decir, muy probablemente superior al peso de nuestro Señor por un 20 o 30%. Recordando que desde la última cena Jesucristo no había tomado ningún alimento, ningún líquido, y además ha sido golpeado, abofeteado, flagelado, tiene la corona propia de espinas. Una vez que lleva el Via Crucis, que seguramente ustedes pudieron meditar durante el Viernes Santo, parte del monte de Pilato, de la Torre Antonia, y lo llevan al monte Sión, que está en el monte Sión, perdón, en el monte de Jerusalén, y está muy cerca del templo de Jerusalén, esta Torre Antonia, y lo llevan a el Gólgota, que no está muy lejos, aunque muchos creen que no lo llevaron de forma directa, sino que lo llevaron por varias calles. Recordar que es la fiesta judía de la Pascua, por lo cual lo más probable es que Jerusalén haya estado inundado de gente, con muchísima gente. Pongo el ejemplo como si fuera un 12 de diciembre y pasara por enfrente de la Basílica de Guadalupe. Aquello debe haber estado lleno de judíos que iban a celebrar la Pascua judía. Jesús quiere sufrir sin alivio y por eso toma siempre, y aunque cae, únicamente cuando Simón de Sirene le ayuda, pero él lleva la cruz todo el tiempo. Una vez que llegan al Calvario y le quitan las vestiduras, la sangre de las heridas, de los azotes, que muy probablemente la tela se había pegado, y le arrancan las vestiduras. Lo más probable es que todas esas heridas que ya estaban cerrándose se hayan vuelto a abrir y haya vuelto a empezar a sangrar por completo. Los clavos, y esto lo sabemos por algunos estudios antropológicos, el clavo era un clavo sin punta y un clavo bastante ancho, sin punta, con la intención de que no fuera a salirse del cuerpo y del madero. Si han visto la película de Mel Gibson, en algunos casos se estiraba y en muchos casos se buscaba que se rompiera el esternón. ¿Con qué intención? Para que el crucificado, que va a estar con sus manos alzadas, no va a poder respirar porque no puede alzarse. Si el esternón está roto, es más fácil que pueda levantarse. Aunque le va a causar mucho más dolor, es más fácil que respire. Lo pueden ver en la película, cómo es muy factible que le hayan roto, al estirarle de más los brazos, hayan roto el esternón de nuestro Señor. Yo lo cuento en muchas ocasiones, el que haya puesto atención en misa, el sacerdote antes de la comunión toma la hostia mientras estamos dando la paz y la rompe. Pongan atención la siguiente vez que estén en misa o estén observando la misa, estén viviendo la misa, ese crack que hace el Padre al romper la hostia. Es semejante a lo que Jesús sufre cuando lo colocan en la cruz. Muchos de nosotros hemos creído normalmente que los clavos iban en esta parte, pero no es así. Si ustedes se buscan en esta parte de aquí de su mano, hay un hoyo justamente aquí donde se hacen varios huesos, y eso haría que se sostengan los clavos. Mismo caso en sus pies, si ustedes tocan sus pies, hay un lugar donde los huesos hacen un triángulo y ahí es donde entraba el clavo. Lo más probable es que, como lo sabemos, se hayan colocado un pie encima del otro para cruzar los dos pies con el mismo clavo. Una vez que Jesús, ese propio sufrimiento podría haber sido capaz de haber también el dolor de haberlo desmayado, Jesús no desmaya en ningún momento. Los crucificados llegaban a durar hasta 24 horas sin morir. Normalmente morían de asfixia, algunos morían de dolor, o algunos de las propias heridas en las manos. En el caso de Jesús podría haber muerto de la propia corona de espinas, podría haber muerto de los azotes. Pero Jesucristo muere cuando Él decide, y lo dice, entrega el Espíritu. Es decir, las causas humanas más probables nos muestran asfixia, por lo que Cristo quiso que eso fuera el motivo de su muerte. El hombre Dios le da permiso a la muerte que separe a su cuerpo de su alma, sin perder la paz en lo íntimo, en lo exterior, en su sensibilidad. Todo es desasosiego, probablemente tiene convulsiones musculares, probablemente sus pulmones ya no tienen capacidad de contraerse y retraerse, seguramente tiene ataques de asfixia, contracciones musculares, la cabeza se tiene que erguir para poder respirar. Si el esternón estaba roto, eso causaba un dolor brutal. El pecho se levanta y desciende, el abdomen se hunde, las llagas se agrandan,
las de los propios azotes y la de los clavos. La sangre está goteando, el cuerpo se baña de un sudor frío que se mezcla con la sangre. El rostro se desencaja, los labios están resecos y no se queja, sino solo sabe declarar cosas buenas. Pide perdón porque no sabe lo que hacen. Encarga a su madre, al discípulo amado. La profecía de Isaías se cumple. Este sacrificio que Jesús hace, lo hace por ti y lo hace por mí. Toma unos segundos para ver a este hombre, Dios, gritando, exhalando lo último de esa vida por ti. Jesús quiere sufrir todo esto por ti. Ocupa esta meditación que acabamos de hacer, este caminar con Jesús, con lo que ha sufrido, con la intención de entender el luto que vivimos como cristianos este sábado santo. Nuestro Maestro, nuestro Salvador, ha muerto con la intención bellísima de salvarte a ti de tu pecado, a mí de mi pecado, a la humanidad del pecado. ¿Cómo me puedo preparar para lo que viene? Ve preparando tu cirio. Esta noche el Señor resucitará. Y va a resucitar en tu corazón si tú estás dispuesto a que entre en lo más profundo de tu pecado, en lo más profundo de tu malicia y la destruya desde adentro y saque la mejor versión de ti. Terminemos con una oración encomendándonos al Padre.